La noticia, el comentario, toda la actualidad. Economía y salud, tu bolsillo y mucho más. Aquí José Tomás, de belleza natural. Aquí hay diversidad, un rincón encontrarás. Aquí José Tomás, finanzas. Aquí José Tomás, economía. Aquí José Tomás, reportajes. Aquí José Tomás, aquí José Tomás. Señoras y señores, muy buenas tardes. Agradecemos inmensamente la amabilidad de su sintonía. Gracias a todos los que nos siguen por EN Televisión, canales 31 de Claro y 33 de Altiz. También a través de TV Canal Sur 84 en todas las proveedoras telefónicas. Y también a los que nos siguen en todos los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Es un honor para mí estar con todos ustedes para compartir las informaciones importantes de toda esta semana y trazar un poquito la perspectiva de la semana próxima. Esta semana que concluye, una semana en la que tuvimos muchísimo calor, temperaturas muy fuertes, muy elevadas en la República Dominicana, propio de la época que estamos viviendo, pero también una semana en la que tuvimos la incidencia del potente huracán Beryl, que no produjo los impactos que habían previsto las autoridades meteorológicas de la República Dominicana, pero que sí se sintió de manera tenue en las costas de la región este y de la región sur de la República Dominicana, sobre todo en San Pedro de Macorís, en La Romana, en Barahona y Pedernales en el sur, que fueron dos provincias que estuvieron en alerta roja por las autoridades. Pero gracias a Dios y a la Virgen de la Altagracia no tuvimos el impacto fuerte de este huracán Beryl, que cuando iba a cruzar por las costas de la República Dominicana ya se había degradado a categoría 4 porque había aumentado a categoría 5. Bueno, en este sábado tenemos a un invitado muy especial, a uno de los diputados más trabajadores, un hombre con una trayectoria política muy transparente, un hombre que cree en ir a ocupar una curul en el Congreso Nacional para hacer un trabajo en beneficio de los demás y contribuir con la formulación de leyes y la aprobación de resoluciones con el fortalecimiento de la institucionalidad en la República Dominicana. Hablamos de Tobías Crespo, diputado y vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, José Tomás. Afortunado, primero con esa presentación y segundo por la invitación a tu espacio aquí, Aquí José Tomás, donde veo que tratas temas de todos los diversos, multifacéticos. Y bueno, pues presto a responder las inquietudes, las informaciones de la agenda nacional, porque siempre eres muy preocupado y muy acucioso con los temas que preocupan a los dominicanos y sobre todo los grandes temas del país. En estos últimos días ha vuelto al tapete, ha sido tema de debate, el tema de los accidentes de tránsito en la República Dominicana. Ya esto se ha convertido en una epidemia en nuestro país porque ocupamos el primer lugar como la nación con mayor cantidad de muertes provocadas por accidentes de tránsito en nuestro país. Y esto de alguna manera está vinculado con algunas debilidades que algunos le atribuyen a la ley 6317, una ley de tránsito, transporte y seguridad vial, que tú fuiste autor de ella, que la promoviste, que la defendiste, pero sobre todo en la ocurrencia de tantos accidentes en la República Dominicana interviene un tema que es medular y que es vital para producir el salto que debemos dar en la República Dominicana hacia el desarrollo, que es un tema de educación, en este caso educación vial y un tema de conciencia y de respeto a las normas. Explícame tú cuál es la situación, qué necesitamos para bajar de ese odioso ranking de ser el país con mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito, que es además un tema de salud pública. Sí, mira, más que falencias o vacíos que pudiese tener la ley 63-17, que duramos 12 años trabajándola a nivel personal, pero en el Congreso a nivel institucional casi 6 años, 5 años y medio, y le dedicamos mucho tiempo. Yo creo que hace falta voluntad política, sin politizar el tema, porque aunque cada uno de nosotros de una forma u otra somos parte del problema y deberíamos y debemos ser
parte de la solución, porque según salimos a la calle, como peatones, como pasajeros o como conductores, afectamos de una forma u otra el entorno vial, la convivencia en los espacios públicos, entiéndase las vías, las aceras, las calzadas, los puentes, los túneles, los elevados, las carreteras, las autopistas, los caminos vecinales. Entonces, en todo ese desplazamiento, nosotros interactuamos y afectamos, pero aunque seamos parte cada uno responsables de la problemática de los niveles de siniestralidad, donde nosotros estamos encabezando como primer país en el mundo, no solamente en víctimas mortales, porque todos los días mueren alrededor de 8 dominicanos en las vías públicas, pero la gran cantidad de heridos que produce, representando un porcentaje del 2 al 3% del Producto Interno Bruto solamente en el aspecto sanitario, es decir, los costos de los accidentes de tránsito afectan de manera directa la economía, es decir, tiene un impacto físico, económico, social, político también, porque pudiese afectar el turismo. Algunas embajadas, José Tomás, han advertido a los ciudadanos que al desplazarse por las vías públicas tengan cuidado en la República Dominicana por el alto nivel de peligrosidad y de violencia vial que se expresa en las vías sin control y monitoreo. Entonces, por eso digo que ya habemos ley. La ley está ahí desde el año 2017. La voluntad política que se expresó en el 2017 debe mantenerse, pero no solamente en palabras y en discurso, en retórica, sino en aplicación de recursos presupuestarios al sector. Deben haber mayores recursos hacia la DGC, que tenga alcoholímetros, radares, vehículos en buen estado, que haya mayor presencia, vigilancia y monitoreo y fiscalización en las vías, pero también a los ayuntamientos, al Intran, al Ministerio Público, al sistema de justicia, que es quien en definitiva en la parte civil y penal juzga muchos de los temas que se desprenden de los accidentes de tránsito y de la movilidad, porque no solamente es los accidentes, sino del transporte, la movilidad y la seguridad vial también. Y en ese sentido, luego de la voluntad política, aplicar recursos presupuestarios en cada uno de los entes u órganos que tienen que ver de manera institucional y otros de manera transversal con este tema, como salud pública, el AMEPI y otras instituciones, pues capacitar mucho, preparar mucho a los transportistas, a los choferes, a los ciudadanos. Tú hablabas de la educación vial. La ley tiene 3 artículos y le da a la Escuela N Vial, junto con el Intran y el Ministerio de Educación, las políticas públicas para insertar la educación vial en el nivel inicial, en el nivel primario y en el nivel secundario. Solamente así nosotros vamos a ver en una generación o en una generación y media una nueva cultura ciudadana, un cambio de conducta, un cambio de comportamiento, porque el ser humano solamente cambia de comportamiento por 2 vías, como digo yo, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, te educo, te concientizo, te oriento, te capacito, te digo el deber ser. Pero si te me sales de la raya, pues te aplico el garrote. El régimen sancionador lleva a que muchos ciudadanos, sobre todo si les duele en el bolsillo, cuando estamos hablando de los montos pecuniarios, y sobre todo trabajar la reincidencia, porque aquí hay ciudadanos que de manera reiterada, y yo diría un término un poco que no lo uso mucho, pero de manera salvaje, violan la ley de tránsito como si no tuviese ningún régimen de consecuencia, y sin una sanción hacia los reincidentes, porque incluso el sistema de conducir por puntos lo que busca es identificar a aquellos ciudadanos que tienen su comportamiento en las vías públicas es violento, es violatorio, y entonces irle descontando los puntos de la licencia de conducir que está en la ley y ya se aprobó el reglamento para que esos ciudadanos reencaucen, se reeduquen en cómo comportarse en las vías públicas. ¿Por qué? ¿Qué es la educación vial? ¿Qué es la seguridad vial? Bueno, es civismo, es comportamiento de respetar la vida del otro, respetar la vida de los demás, porque los derechos tuyos terminan donde empiezan los míos y viceversa. Entonces, nosotros debemos apelar a que como ciudadanos cambiar esa cultura. Y te lo digo porque a veces acusamos a los motoconchistas, acusamos a los guagüeros, a los choferes de concho, a los patanistas, pero ellos son parte del problema. Pero también nosotros, muchas veces, académicos, con maestría, con doctorados, bien formados, universidades, y violamos la ley y creemos que también nosotros no tenemos régimen de consecuencia. Entonces aquí todos tenemos que aportar, pero el Estado, el gobierno, tiene la mayor cuota de responsabilidad a través del Intran, la DGC,
las alcaldías, el Ministerio Público, porque a veces le tiramos el dardo al Intran como autoridad nacional rectora, pero los ayuntamientos en esa ley, en 126 artículos, los 360, tienen atribuciones que le compete a ellos y que no es al Intran, pero también lo tiene la DGC, lo tiene el Ministerio Público y finalmente la justicia. Obviamente porque es un tema multiinstitucional. Los ayuntamientos son los jefes de los gobiernos locales y obviamente el administrador, el ejecutivo claro, del territorio local se le llama al alcalde, el claro, ejecutivo, claro, es como el presidente de la República en su territorio. Esa ley, la 63-17, plantea la aprobación, creo que son, o la elaboración de entre 20 o 22 reglamentos. 32. Son 32 pero fueron reglamentos. reducidos a 24. Perfecto. Y entonces, ¿por qué no han sido elaborados esos reglamentos? La falta de esos reglamentos, de alguna manera, puede estar contribuyendo a la debilidad en la aplicación de la ley. Bueno, sí, porque cuando se promulga la ley, se esperó 4 meses, creo que en el mes de julio del 2017, o entre junio y julio, según recuerdo, y la ley se aprobó en febrero, se promulgó un 22 de febrero, y se publicó ese mismo día en la Gaceta Oficial. Perdimos 4 meses muy valiosos, que la gente empezó a tener muchos rumores con la entrada en vigencia de la ley, con la entrada tú lo recordarás en ese momento, y de las sanciones. Entonces se designan las autoridades del Intran en julio, y esas autoridades tenían un plazo de 6 meses para aprobar los reglamentos. Yo entiendo que una gran parte de esos reglamentos ya estaban diseminados y había que actualizarlo en la OTTT, la DGTT, en la DGTT, la ME, algunos en la alcaldía, sobre todo la del Distrito Nacional, que había avanzado mucho en normativas, sobre todo publicidad exterior y uso de los espacios públicos, y había que actualizarlo, otros no, otros eran nuevos, pero era tiempo más que suficiente. A 7 años ya de promulgada la ley, solamente han sido aprobados 13 de los 24 reglamentos reducidos, pero los reglamentos también tienen normativas técnicas que complementan esos reglamentos. Yo creo que los reglamentos es que le da la parte de operatividad, de aplicabilidad, porque no es lo mismo aplicación y aplicabilidad, y sobre todo de que se vean los resultados en las vías públicas, en bajar los índices de siniestralidad. Yo creo que no se ha priorizado ese tema, y lo que se ha priorizado más son aquellos temas que tienen que ver con la parte comercial de los negocios, que no es malo los negocios, sino los malos negocios, pero no se ha aplicado la ley correcto. Debió aprobarse al día de hoy, no hay excusa para no tener esos reglamentos. Entonces, la falta de ese reglamento es de esos reglamentos que faltan. De esos reglamentos es lo que ha imposibilitado, por ejemplo, que entre en vigencia el sistema de reducción de puntos a aquellos conductores que son reincidentes en provocar accidentes o siniestros viales. Ya ese reglamento está aprobado y está promulgado por decreto del presidente en el 2019. ¿Y por qué no aplican la reducción de puntos? Por falta de aplicación, de voluntad política, de disposición. El sistema de conducir por puntos, como el nombre lo dice, es un sistema integral que recolecta información de la DGC, de los tribunales, de los municipios, y lo lleva a que el director del Intran, de manera administrativa, te pueda ir bajando los puntos dependiendo del nivel de la infracción que tú estés cometiendo de manera reincidente, si es leve, grave o muy grave, y suspenderte por 6 meses, por 8 meses, por 1 año, por 1 año y medio, por 2 años, máximo hasta 2 años, porque no puede ser por 4 años, porque ese es el espacio de emisión de la licencia de conducir, ni puede ser de manera definitiva, porque una vez que una licencia de conducir se otorga, aunque no es un derecho, es un privilegio que le da la autoridad por pasar los exámenes y conducirse de manera correcta en la vía pública, es un juez, a petición del Ministerio Público o de los familiares de la víctima, quien puede solicitar la cancelación de la licencia definitiva de un conductor que haya provocado muchas muertes y tragedias y que sea reincidente. Eso se puede solicitar en el tribunal. Pero yo entiendo que desde el punto de vista de esos reglamentos, los que faltan, aunque la ley, nosotros tomamos una advertencia para que no quedara en lo que le llaman a nivel jurídico el vacation legis, es decir, el vacío legal o el vacío jurídico, que pusimos un párrafo que si a la fecha no se había aprobado o promulgado los reglamentos, los que existieren,
seguían funcionando. Pero los que no existieran, que son muchos nuevos, no entran en aplicación. Por eso era importante que el Intran se pusiera en su ruta crítica la aprobación de manera inmediata o, como decía la ley, en los plazos establecidos por la ley de esos reglamentos. Bueno, estamos conversando con Tobías Crespo, él es diputado, vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo. Con él conversaremos de este y otros temas cuando regresemos de la pausa comercial y él nos dirá por qué la mayoría de los casos de accidentes de tránsito nunca llegan a la jurisdicción penal. Quédese con nosotros.